Cada palabra que eliges dentro de ti se mueve como un pulso silencioso que atraviesa las capas invisibles de tu vida, avanzando despacio pero con intención, llevando consigo el mismo tono, la misma emoción, la misma dirección con la que fue creada, y mientras ese pulso se aleja comienza a influir en pequeños detalles, en decisiones que parecen casuales, en encuentros que llegan sin aviso, en caminos que se abren o se cierran sin explicación aparente, hasta que, después de recorrer su ciclo completo, regresa a ti con la misma vibración que tenía cuando salió. Este principio, conocido como la ley del boomerang, actúa sin descanso, nunca se detiene, nunca se desactiva, y entenderlo transforma por completo la manera en que te relacionas con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que asumes en silencio, porque aquello que envías siempre vuelve, no como castigo, no como premio, sino como reflejo exacto del mensaje original. Cuando alguien despierta y piensa que el día será difícil, ese pensamiento sale de la mente, encuentra su camino en el mundo y vuelve acompañado de situaciones que confirman la expectativa. Cuando dentro de ti repites frases como no merezco cosas buenas, esa energía regresa como oportunidades que no se concretan o como personas que te hacen sentir invisible. La vida no está evaluando tu valor, solo está replicando el tono que emitiste. Tus pensamientos son instrucciones, tus emociones son señales, tus expectativas son invitaciones, y la vida responde a todas ellas, incluso cuando no te das cuenta de que las estás enviando. Por eso importa tanto cambiar el tono interior. Cuando empiezas a hablarte con respeto, la vida refleja respeto. Cuando eliges gratitud por cosas pequeñas, la vida trae más motivos para agradecer. Cuando confías en tu capacidad, las circunstancias empiezan a alinearse, algunas veces con suavidad, otras veces con cambios rápidos, pero siempre siguiendo el ritmo de lo que envías. La mayoría de las personas no comprende que el retorno no siempre es inmediato, pero siempre es exacto. La energía no desaparece, se mueve, espera el espacio correcto, la oportunidad adecuada, el momento preciso para regresar en una forma que coincida con su origen. Imagina que envías el pensamiento soy capaz de más. Tal vez en las primeras horas nada parece distinto, pero algo comienza a reacomodarse. Personas que antes no te notaban empiezan a responder de otra manera, ideas nuevas aparecen, coincidencias pequeñas señalan un próximo paso, y lo que retorna no es suerte aleatoria, es el eco de tu cambio interior. El mismo mecanismo opera con el miedo. Cuando envías miedo al mundo, regresa como dudas, como confusión, como sensación de bloqueo, porque el miedo no es solo una emoción, es una solicitud para que aparezcan más situaciones que se parezcan a él. Pero al reconocer este ciclo obtienes poder sobre él, porque comprendes que puedes interrumpirlo en cualquier instante. No necesitas arreglar toda tu vida en un solo movimiento. Solo necesitas cambiar lo que envías en un momento concreto, y ese pequeño cambio comienza a reescribir el camino del retorno. Cuando dices elijo paz, la vida empieza a responder con menos conflicto. Cuando piensas permito cosas buenas, las oportunidades comienzan a dirigirse hacia ti. Cuando esperas que las cosas se desarrollen a tu favor, la vida encuentra formas de hacerlo. Te conviertes en el arquitecto del retorno. La ley del boomerang no exige perfección, exige conciencia. Cuando te das cuenta de los mensajes que estás enviando, comienzas a elegirlos de manera más deliberada, y al elegir señales mejores, los retornos empiezan a transformar tu realidad. Cada señal que sale de tu mente viaja por la estructura invisible de la realidad, llevando la forma exacta de la creencia que la originó, moviéndose como una corriente constante que no se detiene, no duda, no pierde la huella que lleva dentro, y mientras avanza influye en movimientos sutiles, en decisiones pequeñas, en cambios silenciosos que más tarde regresan con el mismo tono emocional, porque ninguna energía enviada se pierde, solo se reorganiza, gira, vuelve en una forma que refleja su origen. Un pensamiento de carencia regresa como situaciones que estrechan tu camino,
Una creencia silenciosa de ser ignorado vuelve como momentos donde tu presencia parece pasar desapercibida, una expectativa de fracaso retorna como oportunidades que se desvanecen, como si el mundo solo siguiera el plano que enviaste. Cada patrón de tu vida es un ciclo formado por mensajes repetidos, y el ciclo no se rompe hasta que el mensaje cambia. Cuando la mente repite la misma historia, el retorno sigue el mismo trayecto. Una persona que espera decepción empieza a encontrar decepción en todas partes, no porque el mundo sea duro, sino porque el retorno coincide con la señal. Una persona que cree en silencio que no vale suficiente recibe interacciones que repiten ese mensaje. Una persona que asume internamente nada funciona para mí vive retrasos que confirman esa idea. El ciclo no es aleatorio, es exacto, constante, sensible al tono emocional que lo inicia. La ley del boomerang opera sin pausa. Pensamientos enviados con tensión vuelven como fricción. Pensamientos enviados con claridad vuelven como alineación. Pensamientos enviados con miedo vuelven como confusión. Pensamientos enviados con confianza vuelven como puertas que se abren. El universo no selecciona qué responder, responde a todo. Cada palabra se vuelve código. Cada expectativa se vuelve instrucción. Cada vibración emocional se vuelve una ola que retorna. Y aunque el regreso a veces parece lento, el ciclo está en movimiento. La energía reúne detalles, oportunidades, encuentros, coincidencias que coinciden con lo que fue enviado. Un solo cambio interior empieza a modificar la trayectoria. Cuando el lenguaje interno cambia de no puedo a permito, el retorno comienza a transformarse, algunas veces suavemente, otras veces de forma repentina, pero siempre con precisión. Cuando el lenguaje interno evoluciona de la duda a la autoaceptación, la vida devuelve situaciones que reflejan esta nueva postura. El regreso siempre respeta el origen. Este mecanismo es neutral. No castiga, no premia, refleja. Devuelve cualquier mensaje que sea dominante dentro de ti. Cuando sostienes una imagen de expansión, el retorno se organiza alrededor de esa expansión. Cuando cultivas la idea de que las posibilidades también te pertenecen, el retorno empieza a presentar esas posibilidades. Cuando desarrollas la expectativa de que la vida avanza a tu favor, los alineamientos sutiles empiezan a aparecer con una naturalidad que se siente inevitable. Cada ciclo puede reescribirse. Cada retorno puede redirigirse. Cada patrón puede disolverse cuando el mensaje interior cambia. En el instante en que un nuevo pensamiento se vuelve constante, el retorno empieza a modificar su curso, trayendo de vuelta reflejos del nuevo tono. La ley del boomerang nunca descansa, solo refleja. Cada mensaje interno sale hacia el mundo como una onda continua que jamás se quiebra, un flujo de instrucciones silenciosas que moldea lo que está por venir mucho antes de que algo sea visible, porque la energía que deja la mente no se pierde, se expande, circula, reorganiza experiencias, influye en tiempos, ajusta tonos de encuentros y finalmente regresa llevando la misma geometría emocional que tenía en su nacimiento. Una predicción temerosa vuelve como duda en el entorno, una inseguridad silenciosa vuelve como caminos cerrados. Cada palabra que eliges dentro de ti se mueve como un pulso silencioso que atraviesa las capas invisibles de tu vida, avanzando despacio pero con intención, llevando consigo el mismo tono, la misma emoción, la misma dirección con la que fue creada, y mientras ese pulso se aleja comienza a influir en pequeños detalles, en decisiones que parecen casuales, en encuentros que llegan sin aviso, en caminos que se abren o se cierran sin explicación aparente, hasta que, después de recorrer su ciclo completo, regresa a ti con la misma vibración que tenía cuando salió. Este principio, conocido como la ley del boomerang, actúa sin descanso, nunca se detiene, nunca se desactiva, y entenderlo transforma por completo la manera en que te relacionas con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que asumes en silencio, porque aquello que envías siempre vuelve, no como castigo, no como premio, sino como reflejo exacto del mensaje original.
Cuando alguien despierta y piensa que el día será difícil, ese pensamiento sale de la mente, encuentra su camino en el mundo y vuelve acompañado de situaciones que confirman la expectativa. Cuando dentro de ti repites frases como no merezco cosas buenas, esa energía regresa como oportunidades que no se concretan o como personas que te hacen sentir invisible. La vida no está evaluando tu valor, solo está replicando el tono que emitiste. Tus pensamientos son instrucciones, tus emociones son señales, tus expectativas son invitaciones, y la vida responde a todas ellas, incluso cuando no te das cuenta de que las estás enviando. Por eso importa tanto cambiar el tono interior. Cuando empiezas a hablarte con respeto, la vida refleja respeto. Cuando eliges gratitud por cosas pequeñas, la vida trae más motivos para agradecer. Cuando confías en tu capacidad, las circunstancias empiezan a alinearse, algunas veces con suavidad, otras veces con cambios rápidos, pero siempre siguiendo el ritmo de lo que envías. La mayoría de las personas no comprende que el retorno no siempre es inmediato, pero siempre es exacto. La energía no desaparece, se mueve, espera el espacio correcto, la oportunidad adecuada, el momento preciso para regresar en una forma que coincida con su origen. Imagina que envías el pensamiento soy capaz de más. Tal vez en las primeras horas nada parece distinto, pero algo comienza a reacomodarse. Personas que antes no te notaban empiezan a responder de otra manera, ideas nuevas aparecen, coincidencias pequeñas señalan un próximo paso, y lo que retorna no es suerte aleatoria, es el eco de tu cambio interior. El mismo mecanismo opera con el miedo. Cuando envías miedo al mundo, regresa como dudas, como confusión, como sensación de bloqueo, porque el miedo no es solo una emoción, es una solicitud para que aparezcan más situaciones que se parezcan a él. Pero al reconocer este ciclo obtienes poder sobre él, porque comprendes que puedes interrumpirlo en cualquier instante. No necesitas arreglar toda tu vida en un solo movimiento. Solo necesitas cambiar lo que envías en un momento concreto, y ese pequeño cambio comienza a reescribir el camino del retorno. Cuando dices elijo paz, la vida empieza a responder con menos conflicto. Cuando piensas permito cosas buenas, las oportunidades comienzan a dirigirse hacia ti. Cuando esperas que las cosas se desarrollen a tu favor, la vida encuentra formas de hacerlo. Te conviertes en el arquitecto del retorno. La ley del boomerang no exige perfección, exige conciencia. Cuando te das cuenta de los mensajes que estás enviando, comienzas a elegirlos de manera más deliberada, y al elegir señales mejores, los retornos empiezan a transformar tu realidad. Cada señal que sale de tu mente viaja por la estructura invisible de la realidad, llevando la forma exacta de la creencia que la originó, moviéndose como una corriente constante que no se detiene, no duda, no pierde la huella que lleva dentro, y mientras avanza influye en movimientos sutiles, en decisiones pequeñas, en cambios silenciosos que más tarde regresan con el mismo tono emocional, porque ninguna energía enviada se pierde, solo se reorganiza, gira, vuelve en una forma que refleja su origen. Un pensamiento de carencia regresa como situaciones que estrechan tu camino. Una creencia silenciosa de ser ignorado vuelve como momentos donde tu presencia parece pasar desapercibida. Una expectativa de fracaso retorna como oportunidades que se desvanecen, como si el mundo solo siguiera el plano que enviaste. Cada patrón de tu vida es un ciclo formado por mensajes repetidos, y el ciclo no se rompe hasta que el mensaje cambia. Cuando la mente repite la misma historia, el retorno sigue el mismo trayecto. Una persona que espera decepción empieza a encontrar decepción en todas partes, no porque el mundo sea duro, sino porque el retorno coincide con la señal. Una persona que cree en silencio que no vale suficiente recibe interacciones que repiten ese mensaje. Una persona que asume internamente nada funciona para mí vive retrasos que confirman esa idea. El ciclo no es aleatorio, es exacto, constante, sensible al tono emocional que lo inicia. La ley del boomerang opera sin pausa. Pensamientos enviados con tensión vuelven como fricción.
Pensamientos enviados con claridad vuelven como alineación. Pensamientos enviados con miedo vuelven como confusión. Pensamientos enviados con confianza vuelven como puertas que se abren. El universo no selecciona qué responder, responde a todo. Cada palabra se vuelve código. Cada expectativa se vuelve instrucción. Cada vibración emocional se vuelve una ola que retorna. Y aunque el regreso a veces parece lento, el ciclo está en movimiento. La energía reúne detalles, oportunidades, encuentros, coincidencias que coinciden con lo que fue enviado. Un solo cambio interior empieza a modificar la trayectoria. Cuando el lenguaje interno cambia de no puedo a permito, el retorno comienza a transformarse, algunas veces suavemente, otras veces de forma repentina, pero siempre con precisión. Cuando el lenguaje interno evoluciona de la duda a la autoaceptación, la vida devuelve situaciones que reflejan esta nueva postura. El regreso siempre respeta el origen. Este mecanismo es neutral. No castiga, no premia, refleja. Devuelve cualquier mensaje que sea dominante dentro de ti. Cuando sostienes una imagen de expansión, el retorno se organiza alrededor de esa expansión. Cuando cultivas la idea de que las posibilidades también te pertenecen, el retorno empieza a presentar esas posibilidades. Cuando desarrollas la expectativa de que la vida avanza a tu favor, los alineamientos sutiles empiezan a aparecer con una naturalidad que se siente inevitable. Cada ciclo puede reescribirse. Cada retorno puede redirigirse. Cada patrón puede disolverse cuando el mensaje interior cambia. En el instante en que un nuevo pensamiento se vuelve constante, el retorno empieza a modificar su curso, trayendo de vuelta reflejos del nuevo tono. La ley del boomerang nunca descansa, solo refleja. Cada mensaje interno sale hacia el mundo como una onda continua que jamás se quiebra, un flujo de instrucciones silenciosas que moldea lo que está por venir mucho antes de que algo sea visible, porque la energía que deja la mente no se pierde, se expande, circula, reorganiza experiencias, influye en tiempos, ajusta tonos de encuentros y finalmente regresa llevando la misma geometría emocional que tenía en su nacimiento. Una predicción temerosa vuelve como duda en el entorno, una inseguridad silenciosa vuelve como caminos cerrados. El mecanismo es neutro, refleja todo lo que se coloca en el centro de tu atención emocional, y cuando ese centro está lleno de temor, el retorno viene con la misma forma. Cuando el centro está lleno de duda, la respuesta llega teñida de incertidumbre. Pero cuando ese centro empieza a moverse aunque sea un poco, todo el ciclo comienza a reorganizarse. Una chispa de claridad interior es suficiente para que algo nuevo empiece a tomar forma. Una creencia repetida con constancia empieza a debilitar. El patrón antiguo, el tono emocional cambia de resistencia a apertura, y el retorno sigue la nueva frecuencia con exactitud, como si reconociera ese cambio desde dentro y lo amplificara de vuelta hacia ti, mostrando que no existe demora cuando la señal se vuelve más coherente con el resultado que deseas vivir. Cuando una persona sustituye la idea de que todo es difícil por la posibilidad de que las cosas pueden moverse a su favor, el retorno comienza a traer pequeños momentos de fluidez, cuando la narrativa interna pasa de sentir «soy invisible» a permitir «puedo ser visto». Las interacciones empiezan a mostrar reconocimiento, cuando la expectativa deja de repetir «nadie me elige» y se transforma en «puedo recibir buenas conexiones». La vida responde acercando personas que reflejan esa nueva apertura, y a medida que esos cambios se acumulan, el retorno se vuelve más firme, más nítido, más alineado con lo que empieza a vibrar dentro, como si cada pequeño ajuste interno reescribiera la forma en que el mundo responde. La ley del boomerang sigue la señal más fuerte, no el deseo más intenso, y la señal más fuerte siempre es la que se repite con más frecuencia. Por eso alguien que imagina fracaso día tras día alimenta ese patrón sin darse cuenta, mientras que alguien que imagina expansión con repetición comienza a nutrir una nueva trayectoria. Y el retorno se vuelve inevitable cuando la señal alcanza consistencia. Los patrones se disuelven cuando un tono nuevo se repite,
la mente vuelve a cablearse, el campo emocional se reajusta, el retorno empieza a reflejar la frecuencia mejorada, y con el paso de los días los bucles antiguos pierden fuerza porque la señal que los sostenía deja de existir. La persona deja de reconocerse en los viejos hábitos porque el origen emocional que los creó ha sido reescrito, y cuando la señal cambia por completo, el retorno se reorganiza desde la raíz. Cada resultado que regresa a tu vida lleva una firma emocional formada mucho antes de que aparezca. Crece en las capas silenciosas del pensamiento donde se mezclan suposiciones, temores, esperanzas y expectativas, creando rutas que más tarde se convierten en experiencias visibles, y la ley del boomerang permanece activa en cada respiración, respondiendo fielmente al tono que domina tu mundo interior, sea consciente o inconsciente. Un pensamiento repetido con tensión vuelve como una ola de resistencia, una creencia repetida con inseguridad vuelve como un patrón limitante, una expectativa repetida con desilusión vuelve como una secuencia de situaciones desalineadas, nada regresa sin resonancia con lo que se envió. Cuando alguien sostiene la historia interna de que todo se desmorona para mí, esa historia viaja hacia afuera y afecta cómo decide, cómo interpreta situaciones neutras, cómo reacciona a la incertidumbre, y más tarde regresa como un patrón que confirma esa narrativa. Cuando alguien repite, las personas no me valoran, la vibración de esa creencia influye en la postura, en los límites, en la expresión, y vuelve en interacciones que devuelven el mismo tono, cuando los temores dominan la narrativa interna. El retorno aparece como circunstancias que aumentan ese temor, dando la impresión de que la realidad es hostil, cuando en realidad solo refleja la señal interna. Cada mensaje interior se convierte en una base para las experiencias externas. En el momento en que un pensamiento se vuelve familiar, se vuelve poderoso, la familiaridad se transforma en expectativa, y la expectativa se convierte en magnetismo. La vida sigue el camino de menor resistencia, y ese camino siempre coincide con la frecuencia enviada. Por eso dos personas en el mismo entorno viven realidades opuestas, cada una recibe el eco de su propia frecuencia emocional, no de las condiciones externas. Sin embargo, incluso el ciclo más fuerte puede cambiar en el instante en que el mensaje interno se modifica. Cuando la mente empieza a repetir, las cosas pueden funcionar para mí, aunque sea en voz baja, la señal comienza a doblarse. Cuando el tono emocional cambia del temor a la apertura, el retorno empieza a reorganizarse. Cuando la expectativa pasa del colapso a la posibilidad, un nuevo patrón comienza a formarse en lo invisible. Ningún patrón es permanente, todos responden a la señal más persistent. Un pensamiento nuevo repetido con consistencia se vuelve más fuerte que años de creencias antiguas. Alguien que cargó dudas durante décadas puede cambiar toda su trayectoria introduciendo repeticiones diarias de claridad. Una persona que esperó rechazo durante años puede empezar a recibir aceptación cuando la expectativa cambia internamente. Alguien que se sintió poco merecedor durante mucho tiempo puede empezar a recibir más cuando se permite internamente recibir. El retorno sigue el cambio, como un espejo fiel, reflejando la frecuencia y no la historia. Cada situación que vuelve trae consigo el peso emocional de pensamientos pasados, pero en el momento en que los pensamientos presentes comienzan a reescribir el campo interno, el retorno futuro cambia con ellos. Cuando el tono interior se vuelve más estable, el retorno se vuelve estable. Cuando el tono interior se vuelve más ligero, el retorno se vuelve ligero. Cuando el tono interior se vuelve más valiente, el retorno empieza a presentar oportunidades que combinan con esa valentía. La realidad se inclina hacia la señal emocional, no al revés. El mecanismo es preciso y neutro, no elige a quién favorecer. Refleja siempre el tono más consistente en el interior. Pensamientos de expansión atraen experiencias expansivas. Pensamientos de apertura atraen momentos de apoyo. Pensamientos de valor personal atraen situaciones que refuerzan ese valor, y cuanto más se repite la nueva señal, más rápido se disuelve el bucle antiguo.
Los patrones se rompen porque la base que los sostenía cambia, la historia interna que alimentaba el ciclo pierde fuerza, y el retorno que dependía de esa historia deja de tener algo que imitar. Cuando el mensaje nuevo se vuelve dominante, toda la vida se reestructura alrededor de él. Cada ciclo que regresa lleva la arquitectura de pensamientos repetidos tantas veces que se convirtieron en la vibración automática guiando tus acciones, dando forma a cómo interpretas los momentos y al ritmo en que los eventos se sincronizan, y aunque parezcan desconectados, nunca lo están, porque cada resultado está vinculado a una señal interior que viajó hacia afuera, ganó resonancia y volvió con la misma densidad emocional con la que fue enviada. Cuando la mente sostiene narrativas de lucha, el retorno llega como demoras, complicaciones, pequeñas resistencias que parecen surgir de la nada pero que solo son respuestas. Cuando el mundo interno carga la creencia de que nada fluye, la vida refleja interrupciones, no porque lo merezcas, sino porque el retorno no puede contradecir el origen emocional que lo generó. Cuando alguien lleva dentro la convicción silenciosa de siempre me pasan por alto, esa convicción influye en el tono, en las decisiones, en la presencia, y regresa como interacciones donde realmente se sienten ignorados. Cada creencia es un lente, y cada lente determina la forma del retorno. La repetición es lo que fortalece la señal. La mente empieza a confundir pensamientos familiares con verdad, y cuando un pensamiento se convierte en verdad interna, el retorno se organiza alrededor de él. Una persona convencida de dificultad amplifica pequeños desafíos hasta convertirlos en pruebas. Alguien que espera rechazo escoge caminos que refuerzan ese temor. Quien repite historias de limitación empieza a ver las oportunidades como inalcanzables, y el retorno no nace de obstáculos externos, sino de la narrativa interna que lo interpreta todo a través de un filtro emocional específico. Y como ese filtro es consistente, el retorno también lo es. La ley del boomerang funciona sin pausa, siguiendo el tono emocional bajo cada pensamiento. Pensamientos cargados de tensión vuelven como experiencias friccionadas, pensamientos llenos de claridad regresan como oportunidades alineadas, historias emocionales repetidas con suficiente frecuencia envían señales más fuertes que las intenciones expresadas en palabras. Alguien puede decir, quiero que todo mejore, pero si la frecuencia interna dice, nunca mejora, el retorno sigue la frecuencia interna. Alguien puede desear abundancia, pero si la creencia dominante es, no lo merezco, el retorno refleja esa creencia. Alguien puede anhelar amor, pero si su expectativa es la distancia, el retorno organiza situaciones que se sienten lejanas. El mecanismo no es personal, es exacto. Y esa exactitud significa que en el momento en que el tono interno cambia, incluso un poco, el retorno empieza a transformarse. Cuando alguien repite, la vida puede abrirse para mí, la señal se inclina. Cuando la historia interna se transforma en puedo recibir, el retorno comienza a reorganizarse. Cuando la expectativa pasa del colapso a la posibilidad, resultados nuevos empiezan a formarse tras bambalinas. La claridad repetida debilita los viejos patrones porque el retorno responde a la vibración más persistente, no a la más antigua. Incluso décadas de duda pueden deshacerse con días consistentes de pensamiento alineado. Cada creencia nueva que entra en el mundo interno empieza a esculpir cambios microscópicos en el campo emocional, y al principio el retorno puede ser sutil, pequeños signos de mejora, señales diminutas de alineación, pero esos signos se expanden a medida que la repetición fortalece la señal nueva. Un pensamiento repetido con intención se vuelve una creencia. Una creencia repetida con constancia se convierte en un punto de apoyo emocional. Un punto de apoyo emocional produce un nuevo retorno. Por eso la transformación suele sentirse gradual antes de sentirse profunda. El retorno está adaptándose al nuevo tono, y cuando el tono se estabiliza, el retorno se vuelve predecible, firme, coherente. Patrones que parecían imposibles de romper empiezan a disolverse porque el mensaje interno que lo sostenía dejó de tener la misma fuerza.
la realidad dejó de recibir las instrucciones antiguas, así que no puede devolver el patrón viejo. Cuando la frecuencia interna se estabiliza en una nueva dirección, el retorno se vuelve distinto, más claro, más ligero, más alineado con lo que antes parecía lejano. La mente empieza a notar que cada cambio externo nació de un ajuste interno. El clima emocional cambia y la vida lo refleja. La ley del boomerang no se opone al crecimiento, no mantiene a nadie atado a pensamientos pasados. El retorno solo sigue la señal que se envía ahora. Una expectativa nueva sostenida con constancia se vuelve más fuerte que años de historias viejas. Cuando la mente comienza a ensayar expansión en vez de limitación, el retorno empieza a moldear experiencias que combinan con expansión. Cuando el tono interno evoluciona hacia puedo recibir, el retorno introduce caminos que confirman esa apertura. Cuando el mundo interno empieza a esperar cosas buenas. Aquí tienes asterisco todo reescrito completamente en español, sin cortes, sin marcas, sin asteriscos, sin introducciones ni finales, con tono natural, dinámico, con comas para mantener fluidez, sin parecer plagio, optimizado para retención, en un único bloque continuo, sin saltos de línea, con el máximo de caracteres que la plataforma permite ahora. Aquí va o texto reescrito 100% en español. El mecanismo es neutral, refleja todo lo que ocupa el centro de tu atención emocional, y cuando ese centro está cargado de temor, el temor regresa. Cuando está lleno de duda, la duda vuelve. Pero cuando ese centro comienza a moverse aunque sea un poco, todo el ciclo interno empieza a reorganizarse. Porque un solo instante de claridad interior basta para moldear nuevos retornos, y una creencia repetida con constancia debilita el patrón antiguo hasta que el tono emocional cambia de resistencia a apertura, y el retorno empieza a seguir la nueva frecuencia con una precisión que sorprende, porque la realidad no decide, solo responde al mensaje más repetido dentro de ti. Cuando alguien deja de repetirse, todo es difícil para mí, y lo sustituye por las cosas pueden avanzar a mi favor. El retorno empieza a traer momentos donde la vida se mueve con más fluidez, y cuando la narrativa interna deja de ser soy invisible, y se transforma en tengo permiso de ser visto, las interacciones comienzan a mostrar reconocimiento, porque la vida responde a la vibración que se sostiene por más tiempo. Cuando la expectativa deja de ser nadie me elige y se convierte en puedo recibir buenas conexiones, la realidad introduce vínculos más amables, más claros y más coherentes con esa nueva percepción, y a medida que estos pequeños ajustes internos se acumulan, el retorno se vuelve más fuerte, más alineado y más estable. La ley del boomerang sigue siempre la señal más poderosa, no el deseo más intenso. Y la señal más poderosa es aquella que se repite sin descanso. Por eso quien imagina fracaso sin darse cuenta alimenta ese mismo sendero, mientras quien imagina expansión empieza a nutrir una dirección completamente distinta, y el retorno se vuelve inevitable cuando la señal interna se vuelve consistente. Los patrones no se disuelven enfrentándolos, se disuelven repitiendo un nuevo tono hasta que la mente se reorganiza. El campo emocional se reajusta y el retorno empieza a reflejar la frecuencia que ha mejorado. Con el paso de los días, los viejos ciclos pierden fuerza porque ya no existe la energía que los sostenía, y la persona deja de reconocerse en antiguas conductas porque la emoción que las originaba ya fue reescrita, y cuando la señal cambia por completo, el retorno también se reorganiza desde la raíz. Cada resultado que vuelve a tu vida lleva una firma emocional formada en los pensamientos que se repetían mucho antes de que la experiencia apareciera, en las capas silenciosas donde los temores se refugian, donde los deseos buscan espacio, donde las expectativas se acomodan y empiezan a dirigir movimientos invisibles que acaban convirtiéndose en vivencias tangibles. La ley del boomerang sigue activa en cada respiración, respondiendo fielmente al tono que domina tu mundo interior, sea consciente o no. Un pensamiento repetido con tensión vuelve como resistencia, una creencia repetida con inseguridad vuelve como limitación,
una expectativa repetida con desilusión vuelve como eventos desalineados, porque nada regresa sin resonancia. Cuando alguien sostiene la historia interna, las cosas siempre se desmoronan para mí. Esa historia sale al mundo, moldea decisiones, colorea interpretaciones, altera reacciones en situaciones neutras, hasta volver como un patrón que parece inevitable. Cuando alguien repite, las personas no me valoran, la vibración de esa creencia afecta su postura, sus límites, sus elecciones, su expresión, y regresa como encuentros que confirman esa sensación. Cuando el miedo domina la narrativa interna, el retorno llega como circunstancias que lo amplifican, dando la impresión de que la realidad es hostil, cuando en verdad solo está reflejando el tono enviado. Cada mensaje interno funciona como un plano que dirige tus experiencias externas, y cuando un pensamiento se vuelve familiar, se vuelve poderoso, porque la familiaridad se transforma en expectativa, y la expectativa se convierte en magnetismo, y la vida siempre elige el camino de menor resistencia, y ese camino siempre coincide con la frecuencia que enviaste. Por eso dos personas en el mismo entorno pueden vivir realidades completamente opuestas, porque cada una recibe el eco de su propia vibración emocional. Incluso los ciclos más persistentes pueden cambiar en cuanto el mensaje interno cambia. Cuando la mente empieza a repetirse, las cosas pueden funcionar para mí, aunque sea suavemente, la señal empieza a inclinarse, y cuando el tono emocional cambia del miedo a la apertura, el retorno comienza a reorganizarse, y cuando la expectativa deja de ser colapso y se convierte en posibilidad, un nuevo patrón empieza a formarse en lo invisible. Ningún patrón es permanente, todos responden a la señal que se sostiene con más insistencia. Un solo pensamiento nuevo repetido con constancia puede ser más fuerte que años de creencias antiguas. Una persona que vivió décadas de duda puede cambiar toda su trayectoria con repeticiones diarias de claridad. Alguien que esperó rechazo durante años puede comenzar a recibir aceptación cuando la expectativa interna cambia. Alguien que se sintió indigno puede empezar a recibir más cuando se permite emocionalmente recibir. El retorno sigue la señal actual, no la historia pasada. Cada situación que vuelve trae el peso emocional de pensamientos ya enviados, pero en cuanto los pensamientos presentes empiezan a reescribir el campo interior, el futuro retorno cambia con ellos. Cuando el tono interno se vuelve más estable, el retorno también se vuelve estable. Cuando el tono interno se vuelve más ligero, el retorno se vuelve más ligero. Cuando el tono interno se vuelve más valiente, el retorno introduce oportunidades acordes a esa valentía. La realidad se ajusta siempre al tono emocional, no al contrario. El mecanismo es preciso y neutral, no decide a quién favorecer, solo refleja el tono más constante dentro de cada persona. Pensamientos de expansión atraen experiencias expansivas, pensamientos de apertura atraen apoyo, pensamientos de valor propio atraen situaciones que confirman ese valor, y cuanto más se repite la nueva señal, más rápido se deshace el ciclo antiguo. Los patrones se rompen porque la base emocional que los alimentaba cambia, y la historia interna que antes sostenía el ciclo pierde fuerza, y el retorno que dependía de esa historia ya no tiene nada que reflejar. Cuando el nuevo mensaje se vuelve dominante, toda la vida comienza a reorganizarse alrededor de él. Cada ciclo que vuelve a ti lleva la arquitectura de pensamientos repetidos tantas veces que se convirtieron en vibración automática, moldeando la forma en que interpretas cada instante y guiando el tiempo de eventos que parecen desconectados, pero nunca lo están. Cuando la mente abraza narrativas de lucha, el retorno llega como retrasos, complicaciones, resistencias que parecen venir del vacío, pero son solo respuestas. Cuando el mundo interno está coloreado por la creencia, nada fluye para mí, la vida devuelve interrupciones, no porque las merezcas, sino porque el retorno no contradice la señal emocional que recibe. Cuando alguien guarda la convicción silenciosa, siempre me pasan por alto. Esa convicción influye en su voz, en su presencia, en su forma de moverse, hasta que la vida le devuelve interacciones donde todo parece confirmarlo.
La repetición fortalece la señal, y la mente empieza a confundir familiaridad con verdad, y cuando un pensamiento se convierte en verdad interna, el retorno se organiza alrededor de él. Quien está convencido de la dificultad agranda pequeños desafíos hasta convertirlos en pruebas. Quien espera rechazo elige caminos que lo confirman. Quien repite historias de limitación comienza a ver las oportunidades como distantes. El retorno no nace de obstáculos externos, nace de la narrativa interna que interpreta cada cosa. La ley del boomerang nunca se detiene, rastrea el tono emocional detrás de cada pensamiento. Pensamientos cargados de tensión vuelven como experiencias ásperas, pensamientos llenos de claridad vuelven como oportunidades alineadas, historias repetidas emocionalmente envían señales más fuertes que cualquier intención pronunciada. Alguien puede decir, quiero que todo mejore, pero si la señal interna es, nunca mejora, el retorno sigue esa señal. Alguien puede desear abundancia, pero si dentro domina, no la merezco, el retorno refleja esa creencia. Alguien puede desear amor, pero si la expectativa es abandono, el retorno organiza situaciones que se sienten como distancia. Este mecanismo no es personal, es preciso. Y esa precisión significa que en cuanto el tono interior cambia, incluso un poco, el retorno empieza a moverse con él. Cuando la mente empieza a repetirse, la vida puede abrirse para mí, la señal comienza a inclinarse. Cuando la historia interna se transforma en puedo recibir, el retorno empieza a reorganizarse. Cuando la expectativa deja de ser colapso y se convierte en posibilidad, nuevas experiencias comienzan a formarse tras bambalinas. La claridad repetida debilita los patrones antiguos porque el retorno responde a la vibración más persistente, no a la más antigua. Incluso décadas de duda pueden ser deshechas por días consistentes de un pensamiento nuevo. Cada creencia nueva introducida en el mundo interior comienza a tallar cambios microscópicos en el campo emocional. Al principio el retorno puede parecer sutil, como señales pequeñas de mejora, instantes breves de alineación, pero estas señales crecen a medida que la repetición fortalece la nueva frecuencia. Un pensamiento repetido con intención se convierte en creencia, y una creencia repetida con constancia se convierte en una nueva base emocional, y una nueva base emocional crea un nuevo retorno. Por eso la transformación se siente gradual antes de sentirse profunda, porque el retorno está ajustándose al nuevo tono, y cuando el tono se estabiliza, el retorno se vuelve claro, estable, predecible y favorable. Los patrones que antes parecían imposibles de soltar comienzan a disolverse porque el mensaje interno que los sostenía ya no existe con la misma intensidad. La realidad deja de recibir instrucciones antiguas, así que ya no puede devolver ciclos viejos. A medida que la frecuencia interna se estabiliza en otra dirección, el retorno se vuelve diferente, más suave, más claro, más alineado con lo que antes parecía distante. La mente nota que cada cambio externo comenzó con un ajuste interno. El clima emocional cambia, y la vida refleja ese clima. La ley del boomerang nunca ofrece resistencia a la mejora. No encierra a nadie en su pasado. El retorno solo sigue la señal que se envía ahora. Una sola expectativa nueva repetida con constancia supera años de narrativas viejas. Cuando la mente repite expansión en vez de limitación, el retorno crea experiencias que coinciden con la expansión. Cuando el tono interno se transforma en puedo recibir lo bueno, el retorno introduce caminos que confirman esa apertura. Cuando el mundo interno comienza a esperar cosas buenas, el retorno se abre en esa dirección. Cada retorno que se acerca a tu vida al final de un ciclo lleva la resonancia acumulada de cada cambio que hiciste, de cada creencia que sustituiste, de cada expectativa que suavizaste, de cada instante silencioso en el que elegiste un tono más amable incluso cuando las narrativas viejas intentaban arrastrarte de vuelta, porque la ley del boomerang escucha la consistencia, no la intensidad, y la repetición constante de pensamientos nuevos se vuelve fuerte al punto de silenciar patrones que parecían imposibles de romper,
y a medida que el mensaje interno se estabiliza, el retorno comienza a llegar con otro ritmo, un ritmo que ya no refleja temor ni tensión sino claridad, posibilidad y expansión, y la vida exterior empieza a responder con una precisión imposible de ignorar. Te acercas a una vieja caja de metal cubierta de polvo, y una leve duda recorre tu cuerpo antes de tocarla. Jung afirmaba que la resistencia es el signo más claro de que ahí hay un fragmento de tu poder oculto, y por eso duele moverlo. No es miedo a lo que encontrarás, es miedo a lo que podría transformarse después de encontrarlo. Porque enfrentarte a ese contenido significa dejar atrás la versión cómoda de ti mismo, esa que repite que todo está bien, que ya has crecido lo suficiente, que ciertas heridas ya no te afectan. Pero Jung recordaba que nadie se vuelve íntegro fingiendo que ya lo es. Cuando por fin levantas la tapa descubres que no hay monstruos esperando saltar, solo sentimientos que nunca encontraron un lugar donde existir, irritaciones que jamás expresaste, nostalgias que creías superadas, deseos que ocultaste porque aprendiste a sentir vergüenza. Jung llamaba a este espacio sombra, no el lado malo, sino el lado no vivido, el que quedó a oscuras porque creías que debías mostrar perfección para ser aceptado. La sombra no es un peligro, es una petición, te invita a volver hacia ti mismo. Y Jung describía este encuentro como uno de los pasos más profundos de la vida interior, el punto en el que nace la verdadera madurez. No se trata de vencer nada, sino de reconocer, de observar sin prisa, de permitir que sentimientos antes prohibidos encuentren un nombre y un lugar. Cuando eso ocurre, lo que antes te debilitaba se vuelve parte de tu fuerza porque deja de actuar escondido. Al tocar uno de los objetos de la caja algo se recoloca dentro de ti, como un encaje silencioso. Jung diría que este es el instante en que la conciencia amplía su territorio, cuando lo que estaba en la sombra recibe suficiente luz para dejar de dirigirte desde detrás del telón. Y ahí comprendes con una claridad nueva que crecer no significa convertirte en otra persona, sino acoger todo lo que has sido y todo lo que aún eres. Es como si cada paso sobre ese suelo antiguo golpeara directamente el corazón de la historia que has llevado en silencio, cada crujido recordando memorias que creías enterradas, y te das cuenta de que nada desaparece realmente dentro de ti, todo se transforma, se adapta, aprende a sobrevivir en la sombra y regresa cuando encuentra una grieta en tu atención, un instante de distracción o duda, tal como decía Jung. Lo que ignoras insiste en existir, no por maldad, sino porque la energía emocional necesita movimiento, quiere expresarse, suplica ser vista, y al intentar escapar de ella solo permites que se alargue, crezca y siga el ritmo de tus pasos, como una sombra que insiste en bailar en los bordes de tu ser, recordándote que ninguna fuga resuelve lo que nació para ser comprendido. El aire alrededor parece traer fragmentos de historias olvidadas, imágenes que emergen en las paredes con colores y detalles que ya no recordabas, y comprendes que cada memoria emocional evitada es una pieza esperando ser colocada. Jung observaba que la mente encuentra formas creativas de llamar tu atención cuando algo necesita luz, a veces a través de sueños inquietantes, a veces a través de personas que reflejan tus heridas, a veces mediante decisiones repetidas que juraste no volver a tomar, y nada de eso es castigo, es el inconsciente intentando recuperar equilibrio, llevando a la superficie lo que suplica reconocimiento. Cuando vuelves a acercarte a la vieja caja de metal cubierta de polvo, sientes otra ola de duda recorrer tu cuerpo, porque tocarla significa tocar tu propio poder contenido. Y Jung decía que esa resistencia es la señal clara de que algo valioso está guardado allí, esperando ser hallado. No es miedo a su contenido, es miedo a lo que cambiará en ti después de afrontarlo, porque abrir esa caja implica abandonar una versión cómoda de ti, esa que cree tenerlo todo bajo control, esa que imagina estar ya suficientemente evolucionada, esa que insiste en que ciertas heridas ya no duelen, pero nadie se vuelve íntegro fingiendo integridad. La verdadera totalidad nace al aceptar lo que está oculto. Al levantar la tapa descubres que no hay monstruos,
solo sentimientos que nunca tuvieron permiso de existir, irritaciones reprimidas, nostalgias no reconocidas, deseos escondidos por vergüenza, pequeñas voces interiores ignoradas para mantener una apariencia de perfección. Y Jung llamaba a todo eso sombra, no como algo negativo, sino como lo no vivido, lo que quedó en la oscuridad porque pensaste que debías ocultarlo, y esa sombra no es enemiga, es invitación, un llamado a volver a ti, a observar, a nombrar, a permitir que aquello que antes prohibías tenga un espacio, y cuando acoges esa sombra, lo que antes te dominaba sin aviso se transforma en fuerza porque deja de actuar oculto, permitiendo que tú regreses a tu centro. Tocar uno de los objetos hace que algo se reorganice silenciosamente dentro de ti, como si piezas internas encontraran por fin su encaje. Jung llamaría a esto expansión de la conciencia, el instante en que la sombra recibe luz suficiente para dejar de controlar tus actos sin permiso, y entonces comprendes con total claridad que crecer no implica convertirte en alguien distinto, sino acoger todo lo que ya eres, cada emoción, cada recuerdo, cada fragmento de sombra se convierte en parte de tus cimientos, haciendo el camino más ligero, más íntegro, más profundo, porque entiendes que la madurez no es negación, es integración, y la verdadera libertad nace cuando reconoces y abrazas todo lo que has llevado en silencio durante tanto tiempo.